Insuficientes. Un matrimonio insuficiente. Una vida familiar insuficiente. Felicidad insuficiente. Vivimos en un mundo de insuficiencias, donde nuestros logros o éxitos nunca parecen ser suficientes. Esto se refleja en nuestra relación con Dios. Creemos que Dios está irritado y nunca satisfecho con lo que hacemos. Pero aún así, nos sentimos más insuficientes que antes. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo afirma que Cristo es aún más que suficiente. Es suficientemente suficiente. La declaración de propósito de nuestra iglesia es haciendo nuevo, haciendo mejor. Nosotros creemos que Dios siempre tiene algo nuevo y algo mejor para tu vida, que Dios no está satisfecho con dejarte donde estás, sino que siempre desea avanzarte a lo nuevo y a lo mejor que Él ha diseñado para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu trabajo, tus finanzas, todo lo nuevo y lo mejor que Dios tiene para ti. Durante los meses de octubre y noviembre estamos en esta serie suficientemente suficiente, y vamos a ver a través del escrito del apóstol Pablo dirigido a los cristianos en Colosas que Cristo es suficientemente suficiente, que Cristo es suficiente para avanzarte a lo nuevo y lo mejor que Dios tiene para tu vida. Ahora, déjame explicarte cuál es el plan para el resto de la reunión de esta tarde. El mensaje de hoy va a ser un poco corto que lo acostumbrado. Vamos a celebrar la Santa Cena al terminar este mensaje, pero también vamos a terminar con un tiempo de adoración. Y si tú veniste en esta tarde con una necesidad o simplemente deseas que tu fe sea fortalecida, yo voy a invitar al terminar el mensaje que pase nuestro equipo de oración. Van a estar ubicados aquí adelante, y si tú deseas que alguien ore por ti, ellos van a estar aquí listos para unir su fe con la fe tuya y orar para que Dios haga algo en tu vida. Yo te voy a invitar que pases aquí adelante, y espero que el mensaje de hoy te anime, te motive a venir buscando oración para que Dios haga algo en tu vida. Y al terminar va a ser un tiempo de celebración. Vamos a adorar a nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Lo que hemos estado haciendo al inicio de cada mensaje de esta serie es que estamos leyendo en voz alta, recitando todos juntos una porción de este escrito, Colosenses 1 del 15 al 20, un himno que escribió el apóstol Pablo, una doxología, le podríamos decir, una palabra de alabanza que el apóstol Pablo escribió en los versículos 15 al 20. Y al inicio de cada mensaje estamos leyendo en voz alta, todos juntos estamos leyendo esta porción de su escrito. Un poco diferente hoy, porque esta porción que hemos estado leyendo también sirve como la base del mensaje para el día de hoy. Entonces vamos a recitar en voz alta todos juntos esta porción de la escritura, y después vamos a regresar para ver algunos detalles en este pasaje que estamos leyendo. Entonces, todos listos, vamos a poner los versículos Colosenses 1 del 15 al 20, todos juntos. Dice de la siguiente manera, hablando del Señor Jesucristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios, versículo 19, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y nosotros le agregamos esa última frase: Cristo es suficientemente suficiente para mí. Ahora, regresando al versículo 15, donde comienza este himno, esta doxología,
Recuerda que Pablo se está dirigiendo a un grupo de cristianos que realmente tienen una fe joven. El cristianismo para este entonces no tenía mucho tiempo de haberse establecido. Entonces los colosenses habían escuchado del evangelio a través de un discípulo de Pablo, un hombre llamado Epafras. Pero realmente eran jóvenes en su fe. Nos hemos dado cuenta que en este momento ellos formaban la minoría religiosa o espiritual en la sociedad. Es decir, que en todo el imperio romano, millones de personas, la cantidad de cristianos que había en ese entonces era muy pequeña. No habían muchos cristianos. Iba creciendo el cristianismo, pero para este momento realmente no habían muchos cristianos. Y por lo tanto, se estaba haciendo como una discriminación en contra de los cristianos. Todavía no era una persecución plena, pero sí era una discriminación. Porque los cristianos dejaban a un lado la religión de sus antepasados, la religión del Estado, podríamos decir, para seguir el camino a Jesucristo. Entonces se encontraban con cierta discriminación y por lo tanto Pablo escribe esta carta a los colosenses para animarlos, para darles fortaleza, para fortalecer su fe, darles instrucción con respecto a cómo madurar y crecer en la fe. Y aquí en esta porción Pablo escribe algo que es profundamente teológico. O sea, tú lees esto y realmente es un ensayo teológico. Es una teología muy alta que comparte Pablo en esta porción de su escrito. Pero Pablo no comparte teología simplemente para compartir teología, para demostrar, para jactarse qué tan inteligente era él. No. Siempre que Pablo comparte teología, lo hace para que tú y yo podamos aplicar esa teología de manera práctica en nuestras vidas. Vamos a ver que en este caso, en esta porción, Pablo enfatiza la supremacía del Señor Jesucristo. Durante este mensaje me vas a escuchar decir una y otra vez que Cristo es supremo. Hablar acerca de la supremacía de Cristo, porque realmente es la idea principal que elabora Pablo en esta doxología, en este himno. Y realmente quiero que te lleves contigo en tu corazón una frase que yo siento que encapsula, da buen resumen a todo lo que explica Pablo en este pasaje. Quiero que esto que te voy a compartir acerca de la supremacía de Cristo sirva como guía para nosotros en este mensaje. Ahora, pon atención, esto es importante. Esto es lo que quiero que se encaje en tu corazón. Esta es la gran idea de este mensaje y es lo siguiente: la supremacía de Cristo supera los temores y las dudas de la vida. La supremacía de Cristo supera los temores y las dudas de la vida. Eso era verdad para los colosenses y es verdad para nosotros hoy en día también. Ahora, dije que el mensaje va a ser un poco corto, entonces voy a comenzar a leer de nuevo y nada más pausar de vez en cuando para hacer un comentario, pero no me voy a detener mucho en este pasaje. La supremacía de Cristo. Fíjate cómo inicia Pablo este himno, esta doxología. Dice que Cristo, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Con eso Pablo realmente estaba diciendo: Jesucristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es literalmente Dios. Y cuando Jesucristo anduvo sobre esta tierra, Él era 100% Dios y 100% hombre. Por eso Él es supremo absolutamente sobre todo. Cristo es supremo porque Cristo es Dios mismo. Sigue diciendo el apóstol Pablo: el primogénito de toda creación. Algunos han interpretado esta porción equivocadamente y han dicho: bueno, si Cristo es el primogénito, quiere decir que Él fue creado primero antes que otras cosas. No. En este contexto, Pablo usa la palabra primogénito en este sentido. Él tiene autoridad y supremacía sobre toda la creación. No hay autoridad superior a Jesucristo. Él es el primogénito, el encargado, el supremo de toda la creación. Sigue diciendo Pablo: porque por medio de Él, fíjate bien, fueron creadas todas las cosas. Y entonces comienza a notar unos extremos. Él creó todas las cosas, todo lo que está en el cielo,
en la tierra, lo visible, lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Perdón. Entonces fíjate lo que está diciendo Pablo. Cristo es supremo en todo, sobre todo. Cristo es supremo. No hay ambiente de existencia sobre la cual Cristo no es supremo. No hay cosa visible o invisible sobre la cual Cristo no es supremo, sobre el cual Él no ejerza su autoridad, sobre lo cual Él no es rey. Cristo es supremo en absolutamente todo y sobre todo. Él es supremo, Él es rey. En una ocasión alguien me preguntó, creo que estábamos en una clase, un estudio bíblico, y no sé cómo se presentó el tema, pero alguien me preguntó, ¿tú crees en los extraterrestres? Y dije, ¿has visto a mis vecinos? Creo que ese es de Marte y ese es de... Dije, no, bueno, no es lo que dije, pero ¿tú crees en los extraterrestres? Y dije, la verdad no sé si existen o no. Yo no sé si existen los extraterrestres o no, pero si sí existen, ¿sabes qué? Dios lo creó. Si existen, Dios lo creó. ¿Por qué? Porque Dios creó absolutamente todo. Si existen, y no salgan de aquí diciendo el pastor cree en los extraterrestres. A mí nadie me ha secuestrado, no. Esta locura es natural, no fue nada, no. Pero si acaso existieran los extraterrestres, Dios los creó por medio de Jesucristo. No hay cosa creada que Jesucristo no creó. No hay cosa creada sobre la cual Jesucristo no tenga supremacía, sobre la cual Jesucristo no tenga autoridad. Cristo es supremo a todo. Y esto fue importante para los colosenses, porque fíjate bien, ellos estaban viviendo en la sombra del imperio romano. Un imperio impresionante. Un imperio que en unos pocos años comenzaría a perseguir a los cristianos, a llevarlos al Coliseo, a torturarlos, a matarlos. Y aún así Pablo les está recordando, Cristo es supremo aún sobre el imperio romano. Él es supremo. Y la supremacía de Cristo quiere decir que tú y yo no tenemos que tener miedo, no tenemos que temer cualquier cosa, dice Pablo, en el cielo, en la tierra, visible, invisible, trono, poder, principado, autoridad, no importa, porque Cristo es supremo a todo y sobre todo. No hay cosa que tenga autoridad sobre Cristo. Sigue escribiendo el apóstol Pablo en el versículo 17. Él es anterior a todas las cosas. De nuevo, hablando de la autoridad del Señor Jesucristo, que por medio de Él forman un todo coherente. Otras versiones dicen continúan existiendo. Es decir que por Cristo, por su poder, por su supremacía, todo existe. Todo existe, todo se mantiene en orden gracias al Señor Jesucristo, su poder, su autoridad. Sigue diciendo Pablo, versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, somos nosotros. Él es supremo en la iglesia. No hay ninguna denominación, no hay ninguna iglesia, ningún pastor que es supremo a Cristo. Cristo es la cabeza de esta su iglesia. Ahora, qué atrevido Pablo, qué atrevido, porque de nuevo los colosenses están viviendo en la sombra del imperio romano. Un imperio impresionante, grande, que cada año se iba expandiendo y creciendo más y más y más. Y en este entonces, el imperio de Cristo, digamos, sobre esta tierra, era un imperio pequeño. Muy pocos cristianos en este tiempo. Qué atrevido Pablo. Decir que Cristo era supremo aún sobre los tronos y principados y poderes, cuando el reino de Cristo era un reino pequeño. Pero ahora date cuenta, hoy en este día no existe el imperio romano. Es tema de la historia, pero el imperio de Cristo sigue fuerte. El reino de Cristo sigue prevaleciendo, y la evidencia somos nosotros, la iglesia, que aquí estamos. Que el reino de Cristo, el imperio de Cristo, aunque comenzó como algo pequeño, ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y avanzando y avanzando, y abarcando más y más y más del mundo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza.
Y Él es supremo a todo. Y esta iglesia, la iglesia de Cristo, siempre prevalecerá. Siempre irá de gloria en gloria. Siempre irá creciendo. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza es Cristo y Él es supremo a todas las cosas. Él es supremo. Tiene la supremacía, la autoridad, el poder sobre absolutamente todo. Pero quizás estás pensando, los recipientes originales de Pablo estaban pensando: qué bien, que en esta vida Cristo es supremo. Pero ¿qué sucede cuando muera? ¿Qué sucede a mi muerte? Entonces se acabó la supremacía de Cristo. Fíjate, Pablo estaba anticipando ese argumento y dice lo siguiente: Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. ¿Sabes? En este sentido, Cristo estaba diciendo: yo no quiero ser primero en 2 o 3 cosas nada más. Yo seré el primero, el supremo en todo. Y murió el Señor Jesucristo. Y en ese momento cuando Él murió, quizá algunos pensaron: se acabó la supremacía de Cristo. Hubo un poder mayor que Jesús. La muerte lo pudo conquistar. Pero a los 3 días el Señor Jesucristo resucitó victoriosamente sobre la muerte. ¿Para qué? Para ser en todo el supremo, el primero. Ni la misma muerte lo pudo detener. Y entonces, ¿qué sucede? Eso se extiende a nosotros. ¿Sabes que siendo que Cristo es supremo en todo y nosotros formamos su cuerpo, nosotros disfrutamos, lo voy a decir de esta manera, disfrutamos de los efectos secundarios de la supremacía de Cristo? ¿Sí? ¿Sabes a lo que me refiero? Porque Él es supremo. Nosotros, como creyentes en Cristo, disfrutamos de los resultados de la supremacía de Cristo cuando estamos en Cristo. Él es supremo. ¿Sabes qué? Esa depresión que estás pasando, Cristo es supremo a esa depresión. ¿Qué quiere decir? Que porque Él es supremo, Él puede borrar la depresión y en su lugar darte paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque Él es supremo. ¿Sabes? Esa tristeza que estás pasando en tu vida, porque Él es supremo aún sobre la tristeza. Y porque tú eres seguidora de Cristo, tú disfrutas de los efectos de su supremacía. ¿Qué significa eso? Que en lugar de tristeza, el Rey supremo de todo el universo te da un gozo inexplicable. Increíble. Te da paz. Esa vida insatisfecha, esa vida de insuficiencia, porque tú sirves al supremo Rey, creador de todo, el que es supremo en todo, aún sobre la muerte. Te da una vida de propósito, que tú dices: yo sirvo para algo, porque fui creada por el supremo, soberano, creador, Rey sobre todo el universo. No hay rincón de este universo donde no exista el poder y autoridad del Señor Jesucristo. Tú eres creación del supremo Rey, creador de todo el universo. Eres creación de Él. Ahora, esto es importante, porque la supremacía de Cristo, date cuenta, esto es tan importante. La supremacía de Cristo demanda una lealtad completa. Mira, Cristo es supremo en todo, pero nos ha dado a cada uno de nosotros el permiso, digo entre comillas, el permiso de rechazar su supremacía en nuestras propias vidas. Pero la cosa es que al rehusar a Cristo y su supremacía en tu vida, también te niegas a todos los beneficios de la supremacía de Cristo en tu vida. Si tú quieres vivir una vida afectada en lo positivo por la supremacía de Cristo, eso demanda una lealtad completa al Señor Jesucristo. Mira, Cristo no pide nada menos que tu lealtad, que tú le sirvas a Él de todo corazón. Y cuando tú y yo hacemos eso, fíjate bien, Él se manifiesta supremo en tu vida, en cada aspecto, en cada ámbito, en cada emoción de tu vida, en cada esfera de tu vida. Cuando tú le entregas a Él la supremacía, que Él es supremo en tu vida, Él se encarga de todo y Él es supremo. Y regreso a la idea principal: la supremacía de Cristo supera cualquier temor, cualquier duda de la vida.
te entregas a Él, ¿sabes lo que sucede? Él se encarga. Estás pasando por una dificultad, algo está provocando temor o duda en tu vida, está la supremacía de Cristo. Y Él te dice, no te preocupes. Esa preocupación, yo soy supremo. Esa necesidad, yo soy supremo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú disfrutas de mi supremacía en tu vida. Vive una vida dedicada, entregada a Dios, porque la supremacía de Cristo supera cualquier temor, cualquier duda, cualquier preocupación, cualquier necesidad que tú tengas en tu vida.